CN, las noticias como son. La voz de la senadora Clara López se escucha con atención, se escucha con respeto. Ella fue alcaldesa de Bogotá, tiene una extensa carrera en el servicio público y ahora es senadora por el Pacto Histórico. La senadora ha dicho: muchos de nosotros nos sentimos enjaulados en el Pacto Histórico, y eso lo dijo en la discusión de un proyecto que busca revivir el transfugismo, es decir, que los congresistas se puedan estar cambiando de partido. Y esto tiene dos miradas. Una desde el lado de los enjaulados que quieren irse a otro partido o liberarse de la férula de un partido, y por el otro lado las críticas que vienen diciendo que esto lo que se presta es para el oportunismo político y para la falta de coherencia de los congresistas, que un día se hacen elegir, se pueden hacer elegir con esta norma por un partido de izquierda, y en la siguiente elección, si les conviene más dar una voltereta, saltimbanqui y pasarse a la derecha, se hacen elegir en la siguiente elección por un partido de derecha, y que eso desbarata el sistema de partidos. ¿Cómo entender este debate? Senadora, buenos días y gracias por estar con nosotros. Juan, qué gusto escucharlo. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de explicar mi posición, que es mucho más allá de una coyuntura electoral. Yo no sé si usted se recuerda, cuando uno estudiaba los principios de la ciencia política, hablaban de Robert Michels, que escribió un libro en 1911 denominado Partidos Políticos, y estableció, con la observación de esas organizaciones y también de los sindicatos y de otras semejantes, cómo se establece lo que él denominó la ley de hierro de las oligarquías. ¿Eso qué quería decir? Que la gente que se iba apoltronando en los cargos directivos se entronizaban eternamente en ellos y no salían, y entonces la organización empezaba a girar alrededor de las directivas y no alrededor de su militancia y de la representación que llevaban de más amplios sectores de la ciudadanía. Entonces, yo lo que he visto en mi militancia política en varios espacios y ahora en el Congreso observando, es que la gran mayoría de los partidos tienen un déficit de democracia. Y no estoy hablando de que los partidos de izquierda, los partidos de derecha o de centro, sino hablo en términos generales. Lo que estamos viendo es que de más en más, incluso las votaciones en el Congreso de la República responden más a dictámenes de las jerarquías que manejan los avales, y por eso tienen un control férreo sobre sus congresistas, que a las demandas populares. Entonces, sí, ahí yo creo que hay un problema de la ley que debe corregirse para democratizar los partidos. Doctora Clara, buenos días. Le saluda William Calderón. Pero ¿por qué dice que se siente enjaulada? Usted misma, usted solita se metió a la jaula. Claro, así es. Yo estoy muy conforme con el programa del Pacto Histórico, estoy muy conforme con la política pública que está dando ese gran viraje el presidente de la República. Si está conforme, doctora Clara, ¿por qué se quiere salir? Es decir, cuando uno está cómodo en un lado, lado se queda. Porque una cosa es la conformidad con el programa y otra la inconformidad con la falta de discusión interna y de democracia interna de la organización. Entonces yo pienso que usted tiene que mirar ambos aspectos, tanto el contenido como la forma. Yo ya estoy muy vieja para pasarme a la derecha, pero lo que yo sí quiero es ver que los partidos de la izquierda representen cada vez más, vía participación de su militancia y de todos sus dirigentes, en la construcción del programa y de la actividad pública del partido, y no que esto se nos vaya a enquistar en unas pocas personas que acaban tomando las decisiones, usurpándolas del colectivo para convertirlas en decisiones de carácter individual.
Doctora Clara López, buenos días. Yo la saludo desde la ciudad de Medellín. Uno supone que el ciudadano común, bueno, nosotros también lo somos, quieren confiar en los políticos. ¿Y cómo hacerlo cuando un día un político es azul y mañana es rojo, hoy es A y mañana es B? Pues yo no, mi experiencia es que eso es marginal. Aquí la gente, y eso se lo escuché a el director de Cifras y Conceptos, el doctor César Caballero, en un foro la semana pasada en la Universidad del Rosario. Aquí la gente más o menos sabe dónde se ubica, si es de centro, si es de izquierda, si es de derecha, y puede ubicar perfectamente las personas que son las caras de los partidos y ubicarlas en esas mismas casillas. Entonces uno aquí no puede subestimar la capacidad de discernimiento del votante. Entonces el que hace esas voltaretas en las elecciones, esa es la realidad. Entonces yo creo que uno no puede convertir la ley en la corrección de las malas costumbres, sino generar procesos de profunda democracia al interior de los partidos para que estos se fortalezcan, de verdad Sí. puedan representar los intereses que dicen representar. Y he Senadora, visto que, ¿sí? el problema, permítame interpelarla, es qué significa profunda democracia en esas discusiones de partidos en un gobierno como este, porque eso al final no tiene la consecuencia de desequilibrar la democracia. Es que actualmente la Corte Suprema de Justicia está investigando a más de 20 congresistas que habrían recibido algún tipo de beneficio, de contratos o de recursos públicos o de intermediación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es decir, aquí hay una cantidad de cuestionamientos a la forma en la que se ha dado la relación política entre el gobierno y el Congreso. ¿No terminarían esos congresistas haciéndole mayorías al gobierno no por convicción política y democrática, como dice usted, sino por prebendas? Uy, eso ha sido de construcción progresiva, algo que hemos criticado de tiempo atrás, pero estamos hablando es de la posibilidad de que un parlamentario, un concejal, un diputado, un representante a la Cámara pueda salirse de un partido cuando quiera presentarse por otro partido en el próximo certamen electoral. Yo no creo que la corrupción tenga la raíz en si puede o no hacer eso. Si tuviese la raíz en eso, pues no estaría sucediendo. Y yo creo que son dos temas separados que deben analizarse mucho más a fondo. Creo que va a ser muy importante la reforma constitucional que se discutió anoche en el Congreso y que se aprobó por una inmensa mayoría. Alguien decía que eso era casi un acuerdo nacional de descentralizar recursos y competencias a los municipios, a los departamentos, principalmente a los municipios, que son los que deben ser los ejecutores de la política social del Estado. Yo creo que eso debe ayudar mucho más que esa enfermedad que usted está señalando, que está corrompiendo no solo la política, sino la sociedad colombiana en su conjunto, y que tenemos que hacer que eso también sea parte del acuerdo nacional, erradicar esas malas costumbres. Senadora, yo quiero decir que quienes la hemos escuchado y la hemos visto en su trayectoria, sabemos que usted ha sido una mujer consecuente con sus ideas de izquierda democrática y las ha defendido siempre. Y digamos que por eso hago la salvedad. A mí me preocupa, más allá de su caso individual, lo que le puede pasar a la política colombiana si se estimulan los saltimbanquis de la política, y usted y yo los hemos conocido y los hemos padecido. Hoy son uribistas, mañana son santistas, después son duquistas, después son los mejores amigos de Petro, después son embajadores o ministros o altos funcionarios, y la ideología no importa. Lo que les interesa es ver en qué gobierno les va bien, y eso hace daño en la construcción del debate democrático, y eso fomenta el oportunismo político, y eso fomenta que los partidos se deterioren, porque al final
las banderas del partido no les importan. Lo que les importa es estar bien con el gobierno de turno. ¿Cómo evitar o cómo taponar en este proyecto que esto se vuelva el paraíso de los saltimbanquis, el paraíso de los oportunistas? Antes por lo menos les tocaba quedarse en la línea de un partido que les había dado el aval. Ahora no tienen problema en dar doble pirueta mortal y hoy ser los más fervorosos amigos de Gustavo Petro, y mañana con esta norma, si ellos ven que Petro va perdiendo la posibilidad de que uno de los suyos se reelija, se vuelven los más fervorosos políticos de la derecha. ¿Cómo taponar eso que le haría mucho daño a la democracia colombiana? Sí, no, y yo estoy de acuerdo con usted, pero no creo que esta norma ni lo fomente ni lo impida. Y le voy a decir que es que el oportunismo no es solo del congresista, también es de las directivas de los partidos, que buscan el que tenga votos para poder inflar su lista. Hay una cantidad de pequeños partidos que están a la cacería de ese tipo de personas. Yo creo que el secreto es la democratización interna de los partidos, que los avales no los entregue una persona o una pequeña directiva, sino que tengan que surgir de la consulta general al interior de las organizaciones políticas, como sucede, por ejemplo, en el Frente Amplio de Uruguay. Yo creo que cuando usted tiene una política de abajo hacia arriba, se genera mucho más limpieza en la política que si, por ejemplo, con poderes monárquicos como 14 que podía decir quién era noble y quién no era noble para que se quedara o no se quedara con sus tierras. Es una espada de doble filo. Y hay otra norma que ayer se discutió que me parece interesante, que también va en esa dirección. Hay una proliferación de partidos que todo el mundo piensa es inconveniente. Yo pienso que lo que es inconveniente es ¿por qué se generan todos esos partidos? Es un efecto de la falta de democracia interna. Entonces, ¿qué se planteó ayer? Que se ampliara el porcentaje de votación con la cual se pueden armar coaliciones. Hoy hay un límite del 15% de la votación total y partidos que sumen menos del 15% se pueden coaligar para ir juntos a las elecciones. Nosotros planteamos lo siguiente, bueno, ¿y por qué no aumentar ese porcentaje, por ejemplo, al 30%, que fue lo que se discutió ayer, y que los partidos que así se coaliguen, que obtengan el umbral, tengan la obligación y esté en su acuerdo de coalición en conformar un solo nuevo partido? Y entonces ahí se van haciendo construcciones programáticas para que tenga una permanencia, no solamente para el día de las elecciones, sino a través de la ley de bancadas y hacia futuro la construcción de un nuevo partido. Creo que en esto de las normas, yo pecaría por el lado libertario y no por el lado de restricción, porque es la libre asociación de las personas. Entonces me parece que si nosotros lo que generamos es reglas generales de democracia interna y posibilidades de agrupación de semejantes para construir partidos fuertes, como ha sucedido con el pacto histórico. El pacto histórico hoy ha mostrado que los que antes eran unas minorías muy pequeñas, ahora tienen una posibilidad juntos, agrupados, de ser un partido fuerte. Pero está la limitación del 15% y entonces la ley, en vez de ayudar a fortalecer un proceso como el del pacto histórico, está estimulando su atomización. Entonces, yo creo que debemos mirar con ambos lados, a favor y en contra, porque ninguna norma es perfecta. Ahí sí tenemos que ser dialécticos porque todas tienen algo de bueno, pero también algo de malo. Es la senadora Clara López Obregón, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana en la FM de RCN. Muchas gracias, senadora. Juan, me encanta volverlo a escuchar. De pronto paso el dial al FM. Muchas gracias. Gracias, senadora. Que nos escuche, nos alegraría mucho.
Nosotros nos Claro debemos que sí. Yo a siempre lo he nuestros escuchado oyentes. con mucho cuidado. Muchas Un gracias, saludo muy senadora. especial a toda su mesa de trabajo. Respetamos mucho a nuestros oyentes, queremos mucho a nuestros oyentes, valoramos mucho a nuestros oyentes y aquí está la voz de nuestros oyentes con el tema del día. Buenos días, señores de la FM. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo.